Hola, mi nombre es Lucas y quiero compartir con ustedes una historia real de traición e infidelidad que cambió mi vida para siempre. Espero que se suscriban al canal, activen la campanita y dejen su me gusta para que podamos seguir trayendo historias impactantes como esta. ¿Alguna vez has visto una situación como esta? ¿Has pasado por algo similar? Comparte tus experiencias en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu historia. Ahora, vamos a lo que importa. Era una soleada mañana de sábado cuando regresé a casa después de años estudiando en otra ciudad. El clima estaba perfecto y esperaba un fin de semana tranquilo en familia. Sin embargo, todo cambió en el instante en que crucé la mirada con mi suegra, Elena. Mientras ella se despojaba de su camiseta para darse un baño en la piscina, algo cambió entre nosotros. Elena siempre había sido una mujer carismática, llena de vida. Al ver su sonrisa y la confianza que irradiaba, una ola de recuerdos y sentimientos antiguos surgieron dentro de mí. Era increíble cómo una simple mirada podía desatar un juego de deseos ocultos, como si ese momento se convirtiera en un portal hacia algo inesperado. Mientras la brisa cálida acariciaba mi piel y el aroma del sol calentaba el aire, sentí una energía revitalizada proveniente de ella. La frustración que aparentemente sentía en su matrimonio apagado se volvía cada vez más evidente para mí. En ese instante, me di cuenta de que la atracción que sentíamos el uno por el otro iba mucho más allá de lo que la moralidad permitía. La tensión era palpable y al mismo tiempo embriagante. Fue entonces cuando dejé escapar una sonrisa tímida. ¿Qué harías si estuvieras en mi posición? ¿Resistirías esta atracción prohibida o cederías al impulso? Deja tu opinión en los comentarios. En los días que siguieron, noté que los momentos que antes eran solo normales se convirtieron en algo intensamente cargado de significado entre nosotros. Cada mirada furtiva y cada toque casual parecía ser una danza cautelosa entre la complicidad y el peligro. Me estaba involucrando en algo que sabía que no debía, pero era innegable. La química estaba allí, y entonces, conforme nuestra relación se desarrollaba, la idea de la traición comenzó a atormentar mi mente. Cada conversación casual se volvía un campo de batalla de emociones, donde el deseo y la moral se enfrentaban. ¿Alguna vez te has sentido perdido entre lo que es correcto y lo que tu corazón desea? ¿Cómo manejaste eso? Prepárate, porque la historia recién comienza. Ahora vamos a la siguiente parte, donde la tensión entre Elena y yo se convierte en algo que puede cambiar nuestras vidas para siempre. Los días siguieron pasando, y la atmósfera de la casa se volvía cada vez más eléctrica. Cada vez que me encontraba con Elena, las palabras parecían flotar entre nosotros como si bailaran en un ritmo clandestino, cargadas de subtexto e intenciones no dichas. Nuestras conversaciones estaban llenas de referencias sutiles y provocaciones que solo nosotros dos comprendíamos, como si estuviéramos inmersos en un idioma secreto. Una tarde, mientras nos reuníamos para una merienda en el porche, el calor del sol se contrapuso al frío de mi nerviosismo. Lo que debía ser una conversación trivial comenzó a convertirse en algo más. Elena llevaba una blusa ligera que destacaba sus curvas de manera sutil, provocando una avalancha de pensamientos en mi mente. Lucas, ¿te acuerdas de aquellas tardes de verano cuando éramos jóvenes? El tiempo parece haber pasado tan rápido, dijo con una mirada distante, pero al mismo tiempo penetrante. Sí, como si el pasado insistiera en recordarnos, respondí, el color subiendo a mis mejillas. El momento pedía una respuesta ligera, pero sabía que ya no éramos los mismos. La conversación continuó, pero el tono se fue tornando más íntimo, secretos ocultos comenzando a brotar como flores en un campo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el mundo a nuestro alrededor desapareció. Estábamos en un universo paralelo, donde la culpa y lo correcto ya no importaban. La tensión era casi palpable, como si la gravedad hubiera cambiado su naturaleza y nos atrajera inevitablemente el uno al otro. ¿Crees que la felicidad se puede encontrar en lugares inesperados?, preguntó Elena, mientras el sonido del viento entre los árboles parecía incitarnos a seguir adelante. Dentro de mí se libraba una batalla. Me gustaría creer que sí, pero ¿y el precio a pagar por ello? Mi voz salió más suave de lo que pretendía, reflejando la confusión que dominaba mi ser.
Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, y la atmósfera se volvía cada vez más densa, llena de deseos contenidos. A veces, lo que es prohibido es también lo que nos hace sentir vivos, dijo ella, casi como un susurro, absorbiendo cada palabra. Ese momento, transformador y aterrador, me hizo dudar. ¿Podría arriesgarlo todo por una posibilidad incierta, pero embriagadora? La idea de ceder comenzaba a tomar forma, y la parte de mí que deseaba la libertad del deseo estaba en conflicto con la razón que insistía en mantenerme alejado. Fue entonces cuando escuché la voz de mi esposa, Clara, a lo lejos. «Lucas, ¿estás ahí?» El llamado llevaba la inocencia de un día común, pero sus palabras rompieron la burbuja de sueño que me envolvía, como un balde de agua fría. «Necesitamos hablar», dijo Elena, su expresión cambiando ligeramente, mezclando preocupación y un deseo profundo que combinaba ansiedad y posibilidad. «Hay algo que necesito revelarte». El mundo real había invadido nuestro pequeño refugio, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Qué tendría que decir? Esta conversación podría ser la línea entre lo correcto y lo incorrecto, el fin de la inocencia o el comienzo de un viaje sin retorno. Desviando la mirada hacia el horizonte, tomé una respiración profunda, intentando encontrar una respuesta. ¿Qué deseaba realmente? ¿Qué estaba en juego ahora? Y, más importante aún, ¿las revelaciones de Elena nos llevarían por un camino prohibido o hacia una ruina definitiva? Mantente atento para la próxima parte, donde la verdad saldrá a la luz y las consecuencias de nuestros deseos oscuros resultarán en giros inesperados. Las decisiones que tomemos pueden definir no solo nuestro destino, sino también el de todos a nuestro alrededor. ¿Qué piensas que debemos hacer cuando el amor y la traición bailan tan cerca? Deja tu opinión en los comentarios. Como prometí, vamos a profundizar en la historia. Durante aquellos días soleados, la tensión entre Elena y yo solo aumentaba. El ritmo del tiempo parecía acelerarse, aunque estábamos atrapados en la expectativa de un momento. Cada conversación estaba cargada de una subtextualidad que la volvía eléctricamente intensa. Elena era llena de vida, pero también estaba atrapada en su matrimonio. Conversábamos sobre trivialidades, pero subentendíamos otras cosas. Cada risa era una explosión de emociones contenidas. Cada toque casual era una descarga eléctrica que recorría mi cuerpo. A veces, sentía que el mundo a nuestro alrededor desaparecía y que solo éramos nosotros dos, luchando contra la fuerza de lo que sentíamos. Una tarde, estábamos en la cocina mientras la familia se distraía en la sala de estar. Elena estaba preparando un refrigerio y yo ofrecí mi ayuda. Cuando se dio la vuelta, nuestros ojos se encontraron, y por un breve momento el tiempo se detuvo. Con el corazón acelerado, toqué su brazo suavemente. ¿Qué crees que pensó ella en ese momento? ¿Alguna vez has sentido algo así? ¿Qué harías tú? Cuéntanos en los comentarios. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra relación continuó profundizándose. Pronto, un nuevo evento sorprendió a todos. Una cena familiar. La fiesta estaba animada, pero la atmósfera entre nosotros estaba cargada. Recuerdo sentarme en una mesa junto a ella, observándola hablar con todos, mientras yo sentía una creciente necesidad de acercarme, de cruzar esa línea invisible que nos separaba. En un momento, mientras estábamos en el jardín, Elena mencionó cómo la vida la había sorprendido con sus giros. Con eso, la valentía se apoderó de mí y dije, a veces necesitamos permitirnos sentir más de lo que solo se espera. La mirada que me lanzó en ese instante lo dijo todo, una mezcla de confusión y deseo. Con el corazón en la mano también confesé, estoy luchando con lo que siento por ti, Elena. ¿Está mal? Hubo un silencio pesado, y, en lugar de alejarse, se inclinó hacia mí, como si nos acercáramos al abismo de algo más grande. Esa conversación marcó un punto de no retorno. A partir de ese momento, todo cambió. Una y otra vez, nuestras miradas se cruzaban de manera significativa, y todos los momentos juntos parecían ser una trampa de sentimientos irreprimibles. ¿Cuántas veces has estado en una situación en la que sabías que lo que estabas haciendo era arriesgado, pero no sabías cómo detenerte? ¿Qué hiciste? En la piscina, que debería haber sido un lugar de diversión,
Cada zambullida y cada juego se convertían en pretextos para toques sutiles y miradas susurrantes. Estábamos jugando con fuego. Elena comenzó a usar bikinis que acentuaban sus curvas, y la forma en que se movía en el agua era hipnótica. El calor era casi físico entre nosotros, y la tensión llena de posibilidad estaba presente en cada instante. Un día, después de un baño, esperé que ella saliera del agua, y al hacerlo, una brisa golpeó que hizo que sus cabellos mojados volaran como si fueran una cortina entre nosotros. «Estás hermosa», murmuré involuntariamente. En ese momento, se dio la vuelta, y con una sonrisa tímida, me agradeció. ¿Puedes imaginar cómo me sentí en ese momento? ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? Fue entonces cuando todo culminó en un momento que nunca podré olvidar. Estábamos solos, solo nosotros dos, en un rincón de la casa, y la tensión alcanzó su punto máximo. Un pie detrás de la puerta, un susurro de duda en nuestras mentes. ¿Qué vendría después? ¿Qué crees que sucedería? En los próximos días, la expectativa aumentaba. Las interacciones se volvían más intensas, más emocionales, y me encontré pensando constantemente sobre cómo todo esto podría terminar. En cada nuevo encuentro, la pregunta que resonaba en mi mente era: ¿estaríamos dispuestos a cruzar la línea? Nuestras emociones se volvían confusas y complicadas. Ahora, es hora de saber lo que sucede en medio de esta creciente confusión. La tensión estaba a punto de estallar, pero el clímax aún estaba por llegar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder la continuación de esta historia que te sorprenderá. La tensión entre Elena y yo se había convertido en un campo minado. Con cada paso que dábamos transformándose en una danza peligrosa, donde un movimiento en falso podría devastar nuestras vidas. Con los días sucediéndose, me daba cuenta de que nuestras conversaciones se volvían cada vez más cargadas, como si estuviéramos tácitamente de acuerdo en ignorar los límites que, en otras circunstancias, serían intransponibles. Una noche, después de un día lleno de miradas furtivas y sonrisas insinuantes, encontramos un momento de privacidad. La casa estaba sumida en el silencio, y la luz suave de la lámpara en la sala creaba sombras que danzaban sobre las paredes, haciendo que el ambiente pareciera aún más íntimo. Elena estaba sentada en el sofá, pensativa, con la mirada perdida en el vacío. Esa fragilidad la hacía aún más irresistible. «Parece que estás distante», le dije suavemente, acercándome. La intención de romper el silencio era genuina, pero la ambigüedad de mis palabras flotó en el aire, como una invitación a una inmersión más profunda en su ser. Ella me miró con un brillo en los ojos, una mezcla de confusión y deseo. «Es difícil no pensar en lo que estamos haciendo». Su voz estaba cargada de emoción, una sinfonía de tensión entre la voluntad y la razón. «Lo sé», respondí, sentándome a su lado. El espacio entre nosotros parecía vibrar con un magnetismo inexplicable. Pero no puedo ignorar lo que siento. Es como si nos atrajéramos, aunque sepamos que estamos arriesgándolo todo. Elena respiró profundamente, como si estuviera percibiendo la fragilidad del momento. ¿Y si todo esto acaba mal? ¿Y si lo que tenemos queda expuesto? Por un breve instante, vi un destello de vulnerabilidad en su mirada, un reflejo de la lucha interna que estaba enfrentando. «A veces los riesgos valen la pena», afirmé, acercándome más, mis instintos tomando control. «La vida está hecha de momentos, y algunos de ellos son raros. Necesitamos decidir lo que realmente queremos». En ese instante, la realidad se desplegó en varias posibilidades. Podríamos alejarnos, ignorar lo que estaba justo frente a nosotros, o podríamos dar un paso hacia adelante y ver hasta dónde nos llevaría esta atracción. Fue como si el tiempo se hubiera detenido cuando lentamente la distancia entre nuestros cuerpos se volvió casi inexistente. Podía sentir su respiración, un eco del deseo que llenaba el aire. Y fue en ese espacio cargado de electricidad que los mundos de expectativas y prohibiciones comenzaron a unirse. «Lucas», comenzó, pero sus palabras fueron silenciadas por el impulso que nos guiaba. Sin pensar, me incliné más cerca, nuestros labios casi tocándose,
cuando la puerta de la habitación se abrió repentinamente. El sonido familiar de mi esposa, Clara, resonó por las paredes. «Lucas, ¿estás ayudando a recoger las cosas?» La realidad irrumpió en nuestra burbuja de deseo como un trueno. Me aparté rápidamente, el fuego que nos envolvía extinguiéndose instantáneamente bajo la luz del toque de la responsabilidad. La mirada de Elena era una mezcla de alivio y frustración. «No», dijo en un susurro, más para sí misma que para mí. «Lo que estamos haciendo no puede seguir así». El roce de nuestros corazones, aún pulsantes por la adrenalina de la proximidad, se transformó en una angustia silenciosa. Lo que ahora parecía un camino inexplorado y seductor se volvía peligrosamente claro, y la línea entre lo correcto y lo que deseábamos comenzaba a volverse indistinta. En los días siguientes, una nube de tensión flotó sobre nosotros. Cada toque, cada mirada, se volvía una trampa, atrapándonos en un ciclo interminable de deseo y culpa. Fui incapaz de concentrarme en cualquier actividad que no involucrara a Elena. Era como si ella estuviera grabada en mi mente, una presencia constante y seductora. La fiesta familiar se acercaba nuevamente y, con ella, la presión de nuestros sentimientos ocultos. Era hora de un enfrentamiento. Decidimos encontrarnos en el jardín, lejos de las miradas curiosas, donde finalmente podríamos discutir lo que realmente estábamos sintiendo y lo que nuestras elecciones significaban. «Necesitamos hablar», dije, mi corazón acelerado al verla acercarse bajo la suave luz del atardecer. Elena me miró con una determinación que no había notado antes. «Sí, necesitamos», respondió. Había un peso en su voz, y el aire entre nosotros estaba cargado. «Creo que no podemos seguir en este juego», continué, la urgencia en mi corazón impulsando mis palabras. «Pero, por otro lado, no puedo apartar la idea de que eres la única persona con la que quiero compartir todo. ¿Es posible vivir esta conexión sin que nos destruya?» Ella dudó, como si cada palabra tuviera el poder de desestabilizar lo que ya estaba en un equilibrio precario. «Lucas, lo que estamos sintiendo no es solo atracción. Es algo más profundo, pero también peligroso. ¿Y si no hay vuelta atrás?» La angustia era clara en sus ojos. Tomando una respiración profunda, busqué sus manos, tomándolas con firmeza. ¿Y si la vida nos dio un momento como este precisamente para recordarnos que somos humanos? Que lo que sentimos es real y no debe ser simplemente ignorado o desechado. No podemos dejar que los miedos dicten nuestras elecciones. Elena me miró con una intensidad que parecía cortar a través de la confusión que la rodeaba. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, sus colores naranjas y rosados envolviéndonos en un ambiente casi onírico. «Sabes que, si seguimos, nada será como antes. Las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Y si todo acaba en ruina?» Eso resonó en mi corazón. Sabía que ella tenía razón, pero también sentía que era esa misma incertidumbre la que hacía todo tan emocionante. «Estamos aquí ahora», dije, casi como una súplica. «La vida ya nos ha llevado al límite. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos dispuestos a atrevernos a ser felices, aunque sea por un breve momento?» Ella mordió sus labios, y pude percibir la danza conflictiva entre la razón y la pasión en su mirada. ¿Y si la felicidad nos cuesta todo? ¿La familia? ¿Los compromisos? La vacilación en su voz se contrapuso al deseo, creando una delgada línea entre la elección del corazón y la lógica. A veces, la felicidad debe ser buscada, incluso si viene con riesgos. Sabemos lo que sentimos, y si esto es real, si hay una oportunidad de algo más grande entre nosotros, ¿no vale la pena luchar por ello? No sabía si me estaba justificando a mí mismo o convenciéndola, pero lo que sentía por ella resonaba cada vez más fuerte dentro de mí. El silencio se extendió entre nosotros, y cuando finalmente habló, sus palabras escaparon casi en un susurro. «Entonces descubramos qué pasa. Estamos aquí por una razón, y tal vez estamos destinados a hacer algo propio». Fue un momento mágico, donde la tensión que antes nos separaba ahora nos unía en un pacto silencioso. En ese instante, fuimos más allá de las incertidumbres y el miedo. Éramos dos seres que admitían un deseo que podría definir nuestras vidas.
Nos acercamos el uno al otro, y sus labios, suaves y tentadores, encontraron los míos. El beso, cargado de significado y promesas no dichas, era una invitación a un mundo desconocido y al mismo tiempo increíblemente familiar. Había un calor entre nosotros que trascendió toda lógica, y a nuestro alrededor el ambiente se convirtió en un susurro de complicidad y osadía. Pero como en todos los relatos emocionales, la felicidad revelaba sus facetas oscuras. En el fondo surgía una duda. ¿Qué sucedería cuando la verdad se manifestara? ¿Seguiríamos adelante o la realidad nos obligaría a pagar el precio por nuestro momento de pasión? En lo más profundo de mi mente, una pregunta resonaba sin cesar. ¿Estaríamos listos para enfrentar lo que sucedería? Mantente atento, porque los acontecimientos comienzan a intensificarse. ¿Ya imaginas las repercusiones de nuestro deseo? El próximo capítulo traerá giros que podrían cambiarlo todo nuevamente. Suscríbete y activa la campanita para no perder el clímax de esta fascinante y turbulenta historia. Lo que sucedió después fue algo que no pude prever. En una noche fría, durante una cena especial que nuestra familia organizó para celebrar mi regreso, la atmósfera estaba cargada de secretos. Todos reían y conversaban, pero no podía dejar de notar a Elena al otro lado de la mesa, su mirada fija en mí, como si también sintiera la tensión de un evento que estaba a punto de ocurrir. Después de la cena, todos se fueron a la sala y decidí que necesitaba un tiempo a solas. El porche estaba tranquilo y el aire fresco ayudaba a aliviar la presión en mi pecho. Entonces, antes de darme cuenta, ella estaba a mi lado. «¿Qué haces aquí solo?», me preguntó, su voz baja e inquieta. «Pensando», respondí, mirando las estrellas. «Pensando en nosotros». Y fue en ese momento que la valentía se apoderó de mí nuevamente. Me giré hacia ella y estaba tan cerca que podía sentir su respiración. ¿Qué harías en una situación así? ¿Te quedarías o te alejarías? Escribe tus pensamientos en los comentarios. Ya no estaba dispuesto a dudar más. Con un movimiento vacilante, tomé su mano. El contacto provocó un escalofrío y, cuando nuestras miradas se cruzaron, algo dentro de mí me dijo que era hora de dejar de luchar contra lo que sentíamos. El impulso fue irreprimible, y como si estuviéramos en una película romántica, la atraí hacia mí, acercándola aún más. El mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse, y todo se reducía a nosotros dos. «Lucas, esto está mal», susurró, pero su voz estaba cargada de deseo. «Lo sé», respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «Pero no puedo evitarlo». Y en ese breve espacio de tiempo, nuestras vidas cambiaron para siempre. Ese beso fue como un incendio preciso que consumió todo a su alrededor. Nos perdimos uno en el otro, como si fuéramos la respuesta el uno al otro en medio del caos de nuestras emociones. Sin embargo, a medida que nos entregábamos a ese momento, una sombra se cernía sobre nosotros. ¿Qué sucedería cuando la verdad saliera a la luz? ¿Qué haríamos cuando el mundo descubriera nuestro secreto? Estas preguntas empezaron a ser un peso, una presión que aumentaba con cada intercambio de caricias. Después del beso intenso, sentí una mezcla de euforia y pavor. Elena se apartó lentamente, como si estuviera huyendo de lo que acabábamos de compartir. Mirándome a los ojos, me di cuenta de que un torbellino de emociones la dominaba, pero al mismo tiempo, la conexión entre nosotros era palpable. El deseo que había acumulado durante tanto tiempo ahora se manifestaba en sus ojos. Pero también había una señal de ella, un llamado silencioso a reflexionar sobre nuestras elecciones. Casi sin pensarlo, la atraje de nuevo hacia mí, y nuestros labios se encontraron nuevamente. El tiempo se detuvo. Lo único que importaba era ese instante, pero había un eco de conciencia que no podía ser ignorado. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté, un poco fuera de control. Ella simplemente negó con la cabeza, como si se hubiera perdido en sus sentimientos antes de responder. «Esto no va a terminar bien, Lucas», susurró, y la realidad me golpeó como un rayo. Nuestra relación no era solo un secreto, era una bomba de tiempo a punto de explotar, y estábamos lejos de ser los únicos involucrados. En los días siguientes, la tensión se volvió insoportable. Lo que debería haber sido un verano divertido, ahora se convirtió en un campo de batalla emocional.
Cada mirada, cada toque, cada interacción banal en la familia parecía cargada de significado, y con cada risa compartida, mi corazón aceleraba. ¿Sería la última vez antes de que la verdad saliera a la luz? ¿Qué harías si estuvieras atrapado en una situación así? Deja tu comentario. Y fue en una de esas tardes sofocantes cuando la realidad nos golpeó de manera devastadora. Durante un evento familiar, mi suegro, quien había comenzado a notar el cambio entre nosotros, cuestionó la intensidad de nuestro comportamiento. El aire se volvió pesado y pude sentir los ojos de todos fijos en nosotros. Pensé que el tiempo se había detenido. Helena, ¿por qué no me presentas a tu hijo, Lucas?, dijo mi suegro, su tono cargado de desconfianza. Mi corazón se disparó. La risa en la sala se extinguió, y lo que podría haber sido un momento relajado se convirtió en un campo minado de emociones. La verdad estaba a punto de ser revelada, y no había forma de evitarlo. Helena me miró, y la expresión en su rostro reflejaba la misma mezcla de miedo y pasión con la que yo luchaba. Era un momento decisivo. «Papá, esto no es lo que parece», dijo ella, con la voz temblorosa, pero su mirada nunca se apartó de mí. En ese momento, supe que nada sería igual nuevamente. ¿Qué harías en una situación como esta? ¿Confrontarías la verdad o tratarías de evitar la explosión? Las palabras aún flotaban en el aire cuando un miembro de la familia decidió intervenir, haciendo que el clima se volviera aún más tenso. Y así, nos encontramos al borde de una revelación que podría destruir no solo nuestra relación, sino también nuestra familia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perder el desenlace de esta historia llena de traición, amor y desencuentros. Prepárate para descubrir qué sucede cuando los secretos salen a la luz y qué será de Helena y Lucas cuando todo ya no pueda deshacerse. El ambiente en la sala estaba cargado de una tensión palpable, las expectativas flotando en el aire denso. Las miradas de las personas se alternaban entre Helena y yo, como si quisieran descifrar una ecuación compleja de la que solo nosotros éramos los conocedores. La expresión de mi suegro, una mezcla de preocupación y desconfianza, parecía eclipsar todo lo que nos rodeaba. «Helena, ¿qué está pasando aquí?». Su voz sonó firme, exigiendo claridad, pero era mi corazón el que latía desbocado, respondiendo con pánico a la vulnerabilidad de la situación. Solo pasó un instante, pero para mí pareció una eternidad. La mirada de Helena era una tormenta de emociones. Veía la lucha entre el deseo de proteger lo que habíamos construido y la inevitabilidad de enfrentar la verdad. «Papá no es lo que parece», repitió, y la determinación en su voz era como un grito de auxilio que resonaba en toda la sala. El silencio era ensordecedor. Nadie se atrevía a interrumpir ese momento. Los demás miembros de la familia, inmersos en sus propias conversaciones, finalmente se dieron cuenta de la tensión inusitada, como si un libro se hubiera abierto en una página oscura. Luciana, la prima de Helena, fue la primera en romper el incómodo silencio. «¿Qué quieres decir con no es lo que parece, Melena?». Su mirada era implacable, curiosa, casi desafiante, como si quisiera sacar la verdad de esas palabras ocultas. Por cada pregunta lanzada, sentía el peso de la respuesta acumulándose sobre mí. La curiosidad y la confusión se mezclaban, y así me vi en un dilema. ¿Revelar lo que estábamos sintiendo para enfrentar la realidad de manera honesta o proteger los corazones de todos a mi alrededor? Mi instinto protector y el deseo irrefrenable estaban en conflicto, y estaba al borde de un precipicio emocional. «Nosotros tuvimos un momento», finalmente me escuché decir, y la confesión sonó extraña en mi propia boca. Era liberador y aterrador, y podía sentir cada mirada fijándose aún más intensamente en mí. «¿Qué quieres decir con un momento?», preguntó mi suegro, ahora claramente irritado y decepcionado. «¿Te sientes cómodo trayendo este tipo de cosa a nuestra casa?». Su tono resonaba indignación, y sabía que las palabras que intercambiábamos ahora no solo eran sobre nosotros, sino sobre el impacto de nuestros actos en el núcleo familiar. Un silencio claustrofóbico se estableció mientras todos esperaban la reacción de Helena. Ella respiró profundamente, y finalmente, con una mirada que mezclaba desesperación y determinación,
Se dirigió a todos. Es cierto. Lucas y yo nos hemos sentido atraídos el uno por el otro, y eso nos llevó a un momento que no podemos ignorar, dijo ella con la voz firme, aunque visiblemente quebrada. Las reacciones fueron instantáneas. Murmullos pasaron por todo el grupo. Expresiones de asombro y decepción aparecieron de rostro en rostro. El clima festivo que envolvía la reunión ahora se había disuelto, y la sala era un campo de batalla emocional, donde cada uno libraba sus propias guerras internas de decepción. Propuse la idea de que cada uno debía calmarse para intercambiar palabras y sentimientos, pero el caos seguía creciendo. Mi suegro, con la expresiva autoridad de un patriarca herido, se levantó. Ustedes dos deben entender que esto no es solo un asunto de ustedes. Si lo que está pasando entre ustedes continúa, todo lo que hemos construido aquí estará en peligro. La familia es todo, intervino Luciana apoyando a nuestro suegro. ¿Piensan que son los únicos que importan? Esto va a perjudicarnos a todos. La indignación y el hecho de que íbamos a manchar el nombre de la familia se convirtieron en una presión sobre nuestros corazones. Miré a Elena, y el pavor en su mirada estaba a la altura de la intensidad de la situación. La pasión entre nosotros aún ardía, pero ahora se mezclaba con la culpa y el temor de lo que vendría. Lo que habíamos iniciado como un impulso de satisfacción personal se había convertido en un torbellino de relaciones dañadas y corazones rotos. Lo siento tanto, murmuré, sintiendo el dolor de la realidad golpeando mi pecho. Lo que debía haber sido un momento de amor y libertad se había convertido en un desastre emocional que podría generar consecuencias irreversibles. Elena se giró hacia mí, luchando contra las lágrimas que parpadeaban en sus ojos. Somos adultos, y estas son decisiones que tomamos juntos. No podemos ignorar lo que sentimos, pero tampoco podemos dejar que la pasión destruya todo lo que hemos construido hasta aquí. Su mirada llevaba una mezcla de determinación y tristeza, como si se estuviera rompiendo por dentro. En ese momento, me di cuenta de que la batalla que estábamos librando no era solo contra la desaprobación de la familia, sino también contra los miedos e inseguridades que cada uno de nosotros guardaba. ¿Qué queríamos realmente el uno del otro? ¿Podríamos enfrentar las consecuencias y aún así permanecer juntos? Tal vez necesitemos un tiempo para pensar, sugerí, pero la idea de hacer una pausa sonó vacía, casi como un fracaso. ¿Qué sería de ese amor, ahora expuesto ante los ojos de todos? ¿Qué vamos a hacer con esta verdad? ¿Con lo que sentimos? Mi suegro parecía aún más perturbado por la revelación, y su expresión pasó de desilusión a genuina preocupación. Lucas, sabes que esto tiene consecuencias no solo para ustedes, sino para todos nosotros. Nadie puede salir ileso de esto. Las palabras pesaron. Él tenía razón. Habíamos puesto en riesgo vidas enteras al seguir una pasión impulsiva. Miré a Elena una vez más. Una parte de mí quería correr, huir de esa sala llena de miradas acusadoras y de la realidad que nos rodeaba. Pero otra parte quería enfrentarla a su lado, aunque el futuro fuera incierto. Necesitamos ser honestos con todos aquí, declaré, tal vez buscando fuerza en la simplicidad de la verdad. Elena y yo no pretendíamos hacerle daño a nadie, pero intentamos esconder algo que se volvió imposible de seguir adelante. Necesitamos enfrentarlo juntos. La tensión en la sala aumentó. Los rostros se contorsionaban en expresiones de desconfianza y dolor. ¿Qué piensan hacer ustedes dos?, preguntó mi suegro, ahora con un tono más calmado, pero aún cargado de intensidad. ¿Quieren que la familia acepte esto? ¿Cómo podemos seguir adelante? Si el amor que sentimos es genuino, entonces debemos dar un paso adelante, sea cual sea la consecuencia, respondí, sintiendo la adrenalina impulsando mis palabras. Sé que esto no es fácil, pero prefiero que todos aquí sepan la verdad en lugar de vivir con el peso de las mentiras. Un murmullo atravesó la sala y pude sentir que la atmósfera cambiaba. La sinceridad de mi declaración, cargada de emoción, parecía alcanzar incluso a aquellos que se oponían a la idea. Sin embargo, lo que había proclamado aún generaba un dilema. Asumir esta realidad podría resultar en una división dentro de la familia, destruyendo los lazos que ya se habían formado. Elena, ahora más firme, tomó la delantera. Entendemos que esto puede causar dolor y frustración,
Pero no podemos cambiar lo que sentimos. Si tenemos que alejarnos, lo haremos, pero por favor, no nos condenen por algo que fuimos incapaces de controlar. Esta conexión es real, y la fuerza de nuestros sentimientos no puede ser desdeñada. La respiración colectiva parecía estar contenida en un suspenso dramático. Las reacciones eran tan variadas como las personalidades presentes. Mi suegro ajustó su corbata, sus ojos permanecían fijos en nosotros, analizando la situación como un persecutor, pero también como un padre preocupado por el bienestar de su hija. Las palabras de mi suegro fueron suaves, pero firmes. La decisión de ustedes no solo puede afectarlos, sino a todos nosotros. ¿Qué piensan hacer cuando volvamos a la realidad? ¿Cómo enfrentarán las consecuencias? Elena vaciló. La percepción de que enfrentar la vida fuera de esa sala era casi tan común como aterradora. Creo que debemos darnos un tiempo para pensar, para ver qué tan fuerte es este sentimiento que tenemos, dijo ella, desafiando el silencio que se había establecido. La mirada de mi suegra pasó de las quejas a los sentimientos. Me entristece todo esto, pero al mismo tiempo, ustedes deben entender que el amor verdadero no debería causar dolor. Lo que está en juego es valioso, pero, como todo lo bueno, viene con responsabilidad. Necesitamos examinar lo que sienten y tal vez sea hora de repensar sus próximos pasos. Frente al peso de las palabras, una nueva escena se estaba desarrollando. Estábamos en un laberinto emocional, y cada solución posible podría llevar a consecuencias que muchas veces no deseábamos. Por favor, piensen en lo que están haciendo. Están a punto de arrastrarnos a todos, uno por uno, a una tormenta, dijo Luciana, ahora envuelta en un manto de preocupación. Nadie aquí quiere cuestionar sus sentimientos, pero las acciones tienen consecuencias, y esto puede ser devastador. Las palabras de Luciana sonaron como una advertencia clara, y la atmósfera a nuestro alrededor parecía comprimirse. Elena y yo nos miramos, una confirmación silenciosa de que estábamos juntos, pero también conscientes del camino arriesgado que habíamos decidido recorrer. La confusión entre amor y responsabilidad flotaba en el aire, como un fantasma invisible. Necesitamos tiempo para entender esto, dije, tratando de calmar la tormenta que se estaba formando. Tal vez tengamos que estar lejos el uno del otro por un tiempo, para reflexionar sobre lo que realmente queremos, para entender el costo de nuestras acciones. Elena asintió. Su expresión era una mezcla de determinación y desesperación. Sí, también siento que necesitamos tiempo. No es porque no sintamos algo el uno por el otro, sino para comprender lo que podemos perder si seguimos adelante sin pensar. El lamento en su corazón era palpable, porque, a pesar de todas las emociones que nos unían, sabíamos que nuestro amor estaba poniendo todo en riesgo. La dinámica familiar, los lazos de amistad y la confianza que se había construido a lo largo de los años. Creo que todos deberían tener tiempo para procesar esto, dijo mi suegro, su tono ahora más suave, tratando de suavizar la tensión. Hay cosas que no se pueden deshacer, y antes de decidir el futuro de ustedes dos, es importante considerar lo que esto significa para todos nosotros. Las palabras pesaron. Él tenía razón. Habíamos puesto en riesgo vidas enteras por seguir una pasión impulsiva. Miré a Elena una vez más. Una parte de mí quería huir, escapar de esa sala llena de miradas acusadoras y de la realidad que nos rodeaba. Pero otra parte quería enfrentarla a su lado, aunque el futuro fuera incierto. Necesitamos darnos un tiempo. Cada uno en su dirección, como una pausa necesaria, sugerí, mis palabras resonando como un deseo de preservación. Cuando estemos listos para hablar de nuevo, nos encontraremos y veremos dónde estamos. Pude ver la resistencia en los ojos de Elena. La idea de separarnos sonaba como una especie de traición a lo que habíamos construido entre nosotros. ¿Y si nunca podemos volver a lo que éramos?, preguntó ella, el miedo volviéndose evidente en su voz. Entonces debemos tener el valor de enfrentar eso también. Un amor que no puede florecer en libertad, tal vez no deba existir, le aseguré, tratando de infundir certeza en mis palabras. Lo que estaba en juego era mucho más grande que nosotros dos, y era plenamente consciente de que tendríamos que separarnos, aunque fuera temporalmente, para evaluar lo que realmente importaba.
Después de algunas discusiones y miradas significativas, la familia acordó darnos espacio a los dos. El plan era que nadie tocara el tema por ahora. Al menos así podríamos evitar una ola de sentimientos abrumadores que nos había golpeado. Así fue como nos separamos esa noche, con las manos ya no entrelazadas y los corazones confusos. Elena regresó a la sala, donde los murmullos de la fiesta intentaban recuperar la normalidad, mientras yo me alejaba, sintiendo un peso pesado sobre mí. En los días siguientes, su ausencia era como un eco constante en mi mente. Cada momento parecía pedir un toque, una mirada, una palabra, pero estaba imposibilitado. Las interacciones familiares se convirtieron en una danza complicada de sonrisas y miradas discretas, mientras la sombra de un secreto flotaba sobre todos nosotros. Esa pausa forzada, aunque necesaria, era torturante. Ambos nos habíamos alejado no solo físicamente, sino emocionalmente. Era una verdadera prueba de nuestros sentimientos, y la ansiedad de saber dónde nos llevaría todo esto era casi insoportable. ¿Habrá un regreso? ¿Estamos realmente preparados para enfrentar las consecuencias que este amor podría generar? En una noche particularmente difícil, decidimos encontrarnos nuevamente en secreto. Reuní todo el valor que tenía para buscar a Elena, y al encontrarla en un café alejado de la familia, los sentimientos de añoranza y deseo se mezclaban con la necesidad de aclarar nuestras intenciones. Entonces, aquí estamos, comencé, observándola mientras se sentaba. Después de todo lo que ha pasado, ¿qué sientes ahora? Elena me miró y vi las emociones luchando en su mirada. Te extraño lo que éramos, pero también siento miedo de lo que este amor ha causado. Yo también, confesé tomando su mano, buscando el calor que habíamos sentido antes. Pero lo que no podemos hacer es ignorar lo que vivimos. Necesitamos decidir si esto es algo que vale la pena o si debemos seguir direcciones diferentes. Ella casi sonrió, pero su mirada llevaba una pena interna. ¿Y si la respuesta es no? ¿Y si, al seguir este camino, perdemos todo lo que hemos construido hasta ahora? La tensión en el aire era palpable, y sentí un nudo desarrollarse en mi estómago. El peso de la incertidumbre flotaba entre nosotros como una nube amenazante. Elena, dije, buscando una respuesta que pudiera suavizar el momento. Necesitamos ser honestos el uno con el otro. Lo que tenemos es real, pero también sabemos que hay consecuencias. La pasión es intensa, pero la vida está hecha de elecciones. Ella bajó la mirada contemplando la situación. ¿Y si la elección que hagamos ahora nos lleva a un dolor que no podemos sanar? ¿Qué hacer cuando el amor se convierte en una fuente de tristeza y división? Su voz estaba cargada de angustia, y vi las lágrimas acumularse en sus ojos. Comprendí que no era solo un dilema sobre nosotros dos, sino que cada uno de nuestros actos reverberaba en toda la familia. Lo que compartíamos tenía un potencial destructivo si no tomábamos una decisión adecuada. Podemos intentar entender lo que esto significa, dar un paso más, pero con cautela, sugerí, deseando encontrar un punto intermedio. La cautela parece imposible, respondió ella, moviendo la cabeza. Te quiero, Lucas, pero al mismo tiempo quiero proteger a mi familia, y esto se está convirtiendo en un conflicto cada vez más difícil de ignorar. La sinceridad de sus palabras tocó mi corazón. Era doloroso escuchar, pero necesitaba saber la verdad de ella. Si no estamos listos para asumir esto plenamente, tal vez la mejor decisión sea separarnos, al menos hasta que podamos estar seguros de lo que queremos. No puedo ser la fuente de dolor en tu vida, ni esperar que cargues con un peso que puede ser mortalmente pesado. Elena respiró profundamente, como si intentara organizar sus pensamientos. Tal vez tengas razón. Necesitamos decidir si lo que tenemos es un amor que puede florecer más allá de la pasión, o si es solo una ilusión que nos da placer en el momento. Una nueva decisión estaba tomando forma en nuestro diálogo. Era hora de desentrañar lo que nuestras emociones realmente significaban, pero sabía que este camino podría ser una prueba de fe. «Vamos a dar un paso atrás», sugerí. No en términos definitivos, pero esto podría ser un hito de reevaluación. Necesitamos saber si, al separarnos, podemos vivir el uno sin el otro y, si es así, ¿qué significa eso para nosotros?
Ella asintió lentamente, una mezcla de tristeza y comprensión en su expresión. La verdad que fluía de nuestras palabras era un alivio y una carga al mismo tiempo. Habíamos llegado a un consenso, pero aún había una sombra de duda siguiéndonos. Con todo esto, queríamos protegernos al mismo tiempo que luchábamos por lo que teníamos. Entonces, ¿qué tipo de separación sería esta? ¿Hacer como si no existiera nada más?, preguntó ella, su mirada distante. No necesariamente, respondí. Podemos evitar interacciones prolongadas y directas, pero aún podríamos permitirnos algunos intercambios sutiles, manteniendo nuestro respeto y cariño, hasta que tengamos claridad sobre nuestras emociones. La mirada de Elena cambió, reconociendo el valor de la propuesta. Puedo vivir con eso, dijo ella sonriendo tristemente. Esa era una decisión difícil, pero al mismo tiempo muy clara. Existía una belleza en el dolor que compartíamos, la posibilidad de un amor que podría llegar a ser, si éramos capaces de manejarlo de la manera correcta. En los días siguientes, fue como si una nube de incertidumbre se cerniera sobre nosotros. Las interacciones en la familia eran una verdadera lección. Sonrisas contenidas, risas superficiales, pero siempre una presencia no dicha en las miradas. Lo que estábamos haciendo no era fácil, pero la sensación de estar en un espacio limpio y consciente sobre nuestras emociones hacía todo más soportable. La separación tenía sus dificultades. La añoranza de Elena era un dolor constante que me seguía, pero al mismo tiempo era un valioso recordatorio de que, si decidíamos seguir este camino, tendríamos que estar seguros de lo que estábamos dispuestos a sacrificar. Un día, después de algunas semanas en las que nos habíamos calmado el uno al otro, recibí un mensaje de ella. Mi corazón latió con fuerza al ver su nombre en la pantalla y me invadió una mezcla de ansiedad y expectativa. ¿Qué podría querer? Lucas, ¿podemos encontrarnos para hablar?, decía el mensaje. Mi corazón latía con fuerza y supe que ese momento podría cambiar todo una vez más. La expectativa creció dentro de mí y al reunirme con Elena en un parque cercano, me di cuenta de que la atmósfera ya no era la misma.